Vamos a comenzar según lo que habíamos previsto, ¿cierto? Ahora tenemos que ver el tema de la soberbia y la rebelión, ¿ya? Que creo que ya es obvio que sabemos que todos los temas, ¿cierto? Detrás se mueve demonios, ¿ya? Vamos a ver que quizás este junto con el temor, bueno, todos son importantes, pero junto con el temor son uno de los pecados en sí mismos que tienen mayor relación con el reino de Satanás, ¿ya? Entonces, este estudio de esta presentación que está acá, este estudio es el que hice yo para Formando Discípulos cuando partimos recién, pero ahora vamos a ir saltando algunas partes para llegar a la médula, que es la contaminación demoníaca. Pero este tema, siempre que lo toquemos, va a ser tema de estudio, la rebelión. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a orar antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que nos libertes de la rebelión, Señor, de la soberbia, de la arrogancia, de la concupiscencia de los ojos, como dice en tu palabra. Cosas en las cuales no está tu amor, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, para que podamos andar en verdadera humildad, no una humildad aparente. Yo ato, en el nombre de Jesús, todo espíritu de rebelión, de anarquismo que se mueve en este país, en esta ciudad, en el mundo, que se revela contra todo lo que se llama Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se activen, Señor, tus procesos de liberación, que abran nuestros sentidos y nuestra mente para que tu palabra nos dé sanidad y libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Entonces, tenemos, ¿cierto?, este espíritu de rebelión. Y es sumamente importante. Para poder entender un espíritu hay que entender el pecado, ¿cierto? Ahora, generalmente usted no va a encontrar a este espíritu nombrado por espíritu de rebelión en la Biblia, que diga espíritu de rebelión. Pero generalmente los demonios toman el nombre de lo que ejecutan, ¿cierto? Por eso que dice de que hay muchos anticristos, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. No es que haya muchos, nosotros sabemos de que el anticristo se va a manifestar en una persona, pero los demonios generalmente toman el nombre de lo que están ejecutando, que no significa que toda rebelión sea un demonio. Pero vamos a ver por qué es importante, porque es el principio del pecado. Nosotros vemos, ¿cierto?, como ustedes pueden ver ahí en Romanos 5, 12, de que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Vemos el efecto del pecado por el cual estamos aquí ahora y por el cual Jesús tuvo que morir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la ¿qué? De la rebelión de Adán. En la versión 1960 dice la transgresión, ¿ya? Pero la transgresión es una rebelión en contra de la ley. Ve esa versión. ¿Qué dice? El 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán. Del delito. El pecado principal que cometió Adán no fue el adulterio, como se creyó hace tiempo, ¿cierto? No fue el diezmo, como ahora está esta nueva moda, que es una estupidez, ¿cierto? Sino que fue el hecho de rebelarse, es lo que Dios le dice al hombre. ¿Por cuánto obedeciste la voz de la mujer antes que mi mandamiento? Rebelión, y aquí lo dice claramente. Aunque los que no pecaron ante la rebelión de Adán. Entonces la rebelión es el principio del pecado. En 1 de Juan 3:4 dice: cualquiera que hace pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión o rebelión de la ley. Hacer todo lo contrario de la ley. Hacer lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena. Eso es rebelión. Entonces el principio del pecado. Y trae maldición. Nosotros nos tenemos que convencer de que la rebelión trae maldición. Éxodo, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. La iniquidad, la rebelión y el pecado en sí mismo trae maldición generacional. ¿Ya? Vamos a ver. Jeremías 29:32. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo visito sobre Semalías de Nehelam y sobre su generación. No tendrá varón que more en este pueblo, ni verá aquel bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Amén. Y miren lo que dice Miqueas 6:7. ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Aunque el contexto bíblico está hablando de que la rebelión del pueblo de Israel
era tan grande que aunque Dios no lo aceptaría, pero aunque alguien diera literalmente en sacrificio su primogénito, no podría pagar la magnitud del pecado de la rebelión del pueblo, ¿cierto? O de su rebelión en contra de Dios. Lo que está diciendo también, en cierta manera, es que el pecado de rebelión puede traer, incluso afectar a mi primogénito. Mire, yo tuve un caso hace muchos años atrás de un chico que, siendo cristiano, predicando, congregándose, y esa cuestión de que no, que Dios te ama, que Dios está contigo, estaba en una relación fornicaria. Y los dos iban a la iglesia como si nada, y que predican, y que Dios tiene un llamado sobre ti, ¿cierto? Que tienen la unción. Estaban en fornicación. Y la chica quedó embarazada y el hijo murió a las pocas horas de nacer. Su primogénito, por su rebelión. Son derechos legales, hermano. Amén. Fue triste. Trae maldición de muerte. En Primera de Crónicas dice, así murió Saúl, ¿por qué? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a Pitón, preguntándole. Quiero que busquemos ese pasaje y leamos el versículo que sigue. Primera de Crónicas 10:13. Para que veamos que Dios aborrece la rebelión y castiga la rebelión. Vamos a leer el 14, ese es el 13. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Jehová. Amén. Jeremías 22:16. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Ezequiel 18:24. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. La rebelión trae maldición de muerte. Rebelión contra los padres u otras autoridades. Y este es el pasaje que usted había dicho, creo que el otro día estábamos hablando de esto, dice, cuando alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, ahí está la responsabilidad del padre, porque yo no puedo pedir, por ejemplo, si yo nunca castigué, ¿cierto?, a mi hijo mientras era muchacho, cuando dice, ¿cierto?, la vara de la corrección guiará al muchacho y cuando fuese viejo no se apartará de ello. Entonces, si yo no lo castigué y ahora tiene 15, 16, 17, 18, 20 años y es un contumaz y rebelde, y yo no lo castigué al tiempo que lo debería castigar, entonces yo no tengo en mi culpa. Aunque no exime de la culpa al rebelde. Pero yo no hice lo que debía hacer. Así que mejor como papá, mejor que no me queje y empiece a tratar de restaurar y encontrar soluciones. ¿Cierto? Entonces, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo han de tomar su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo. Y después dice, y lo matarán. Los papás eran los primeros que iban a... Ahora, obviamente esto no está hablando de un muchacho de 10 años, ni de 12, ni de 15 años que vive bajo el hogar. Tenemos que entender el contexto bíblico. Está hablando de un muchacho que llegaba el tiempo en que tenía que tomar parte en su herencia y no trabajaba en su herencia. Ya era adulto, ya era maduro y no trabajaba en nada en la herencia, no hacía nada, siendo un adulto. ¿Ya? Entonces, por eso dice contumaz, rebelde, etcétera, etcétera. ¿Ya? Josué 1:18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, a todas las cosas que le mandares, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Rebelión en contra de los padres y otras autoridades. Aquí vemos derechamente que trae maldición de muerte la rebelión en contra de los padres. Y no solo eso, dice de que honremos padre y madre para que nos vaya bien y nuestra vida sea larga sobre la tierra. Acortamos nuestra vida cuando deshonramos a nuestros padres. ¿Qué más? Josué, en este contexto, son los líderes del pueblo de Israel que están alentando a Josué. Y ellos son los que dicen esto. El que no obedeciera, el que fuese rebelde a tu mandamiento muera. Es decir, que ellos como príncipes del pueblo de Israel lo iban a matar. Al que se rebelara en contra de el mandamiento de Josué, siendo líder, en este caso, o libertador del pueblo de Israel, en sucesión de Moisés. ¿Qué más? Trae juicio de Dios. Los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades fueron afligidos. Entonces visitaré, ¿quién? Dios, con vara su rebelión, vara es castigo, y con azotes sus iniquidades, por cuáles cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión.
La rebelión nos constituye enemigos de Dios. Dice en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Él mismo peleó contra ellos. Mira, hermano, nosotros podríamos tener al mismo Satanás en nuestra contra. Sería terrible como Job, ¿cierto? Sería terrible todo lo demás, pero Satanás se puede reprender, ¿cierto? Hay una salida. Pero tener a Dios de enemigo, ¿quién te va a libertar? ¿Quién te va a rescatar? Y eso pasa cuando somos rebeldes. Te dirá, ¿es que Dios es misericordioso? ¿Qué dice la Biblia? Yo mismo peleo contra los rebeldes. ¿Ya? Es adversario. Consecuencias físicas y del alma. El yugo de mis rebeliones está ligado por tu mano. Enlazadas han subido sobre mí. Cerviz. Ha hecho caer mis fuerzas. Debilidad. Me ha entregado el Señor en sus manos. Ahí está hablando de contaminación espiritual. Demonios, contra quienes no podré levantarme. Debilidad y caer vencido contra los demonios. Amén. Acuérdense de que la cerviz no es solamente lugar físico, sino que la cerviz está hablando del control. Acuérdense que el yugo se pone sobre la cerviz del animal, porque desde ahí lo puedo controlar. Así que cuando la Biblia muchas veces habla de cerviz, está hablando de alguien que está ejerciendo control. La rebelión me controla. El rebelde cree que es libre, que está haciendo su soberana voluntad, pero está siendo esclavo del espíritu de rebelión. ¿Ya? Mira, oh Jehová, que estoy atribulada. Esto también es en Lamentaciones 1:20. Mis entrañas rugen. Enfermedad de las entrañas, no necesariamente los intestinos, aunque puede ser, sino los órganos vitales. Acuérdense que en el contexto bíblico las entrañas está hablando de lo más interno del hombre, sus órganos vitales. Pueden ser los riñones, el hígado, el páncreas, ¿cierto? El estómago, el colon, etcétera, etcétera. Mis entrañas rugen y miren, mi corazón está trastornado en medio de mí. Enfermedades cardíacas, trastornos de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones. ¿Ya? Porque me rebelé desaforadamente. Y en el final del versículo dice, mi corazón está adolorido por todas mis rebeliones. Amén. Entonces trae consecuencias físicas y del alma. Muchas veces, hermanos, cuando yo fui liberado de este demonio, yo vivía con sueño, dormía 12 horas diarias y despertaba con sueño. Estaba todo el día con sueño, letargado, ¿cierto? Y era un letargo espiritual también, porque todas las cosas de Dios me daban sueño. Es diferente cuando estoy durmiendo poco, llevo un estrés, que cuando estamos en un estudio así, o leo la Biblia o cualquier libro, me empiezo a quedar dormido. Pero ojo que si a usted le pasa que lee un libro cualquiera y se puede entretener y lee la Biblia, y cuando lee la Biblia se empieza a quedar dormido, podría estar operando un espíritu de letargo o, en un caso más profundo, un espíritu de rebelión. Porque debilita. No tengo fuerzas, como bien, duermo bien y siento que no tengo... ¿Ya? Podría estar operando un espíritu de rebelión. Sigamos. ¿Qué es rebelión? El no querer oír la palabra de Dios. No es solamente el oírla y no obedecerla, sino cuando yo no la quiero oír. Oír en el sentido de someterme o simplemente de querer escucharla. Muchas veces yo me he encontrado con ministraciones que cuando uno a un hermano le quiere leer la Biblia, hablar de la palabra de Dios, no quieren escuchar. No quieren participar del culto. Una cosa es no poder. Miren, hermanos, puede pasar que usted tiene una tremenda semana y el único día que tiene para descansar, aunque yo igual iría al culto, pero el único ratito que va a tener va a ser ese día y necesita dormir, o por último quiere estar así sin hacer nada, ya, puede pasar. Pero la otra es poder hacerlo y no querer. Eso es otra cosa. ¿Amén? Entonces, dice que este pueblo es rebelde, Isaías 39, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Amén? Jeremías 17:23. Mas ellos no oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz por no oír ni recibir corrección. Y justamente creo que es importante este pasaje porque une dos cosas: el oír y inclinar el oído con recibir corrección. En la Biblia, cuando usted ve ahí inclinar el oído,
Está hablando de sumisión. Yo puedo escuchar que Dios me dice esto es bueno y esto es malo, pero no puedo tener inclinado mi oído. El inclinar el oído es donde yo, frente a alguien, en este caso Dios, reconozco, tú eres el que tiene la verdad, tú eres el que tiene la razón, lo que dices tú, yo lo recibo como la verdad absoluta porque yo no sé. Eso es inclinar el oído. Por eso dice, ni recibir corrección. Dígame. Claro, es una disposición, justamente. Cuando uno habla, ¿cierto?, de inclinar el oído, es justamente cuando yo estoy dispuesto y yo digo, Señor, tú eres el que tiene la verdad, tú eres el que tiene la razón, y yo vengo aquí a aprender, no a imponer lo que yo creo, no a encontrar en ti justificación para lo que siempre he creído. Yo vengo a aprender. Claro, él llega justamente a una condición donde justamente tiene una disposición para ser enseñado. Entonces viene donde yo no sé, como Job. Él pensaba que sabía que Dios era injusto y todo lo demás, que lo estaba castigando, que él era justo, pero realmente la disposición a aprender. Yo vengo aquí a aprender, Señor. No vengo a encontrar en ti la justificación para lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo. Porque la mayoría de las veces usamos la religión y la Biblia, ¿cierto?, o la mal usamos, ¿cierto?, para poder yo encontrar justificaciones de lo que creo en política, lo que creo que es un hombre, lo que creo que es el matrimonio. Entonces, cuando alguien predica de algo y yo tengo eso dentro, digo, ¡ay, sí, amén! Por fin alguien dice lo que yo siempre he creído. Tenemos que desechar lo que somos y partir de cero. Y no van a gloriarnos en nada. ¿Ya? Jeremías 11:8. Mas no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón. Mire lo que trae aquí la rebelión. Imaginación del corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Cuando dice traeré las palabras de este pacto, está hablando de lo que hablaba de la bendición y la maldición. Si obedecieres a Jehová tu Dios, vendrán estas bendiciones sobre ti, ¿cierto? Multiplicaré, etcétera, etcétera. Pero si no oyeres, yo traeré sobre ti la maldición, el aborto, serás perseguido, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. El no oír, el no inclinar el oído es rebelión. Y la rebelión es ir tras la imaginación de su corazón malvado. ¿Ya? Por eso de que cuando somos rebeldes y no nos arrepentimos de la rebelión, llegamos al cristianismo y también somos susceptibles a espíritus engañosos. La mayoría de las personas rebeldes parten inventándose revelaciones, inventándose lenguas, inventándose dones, inventándose falsos llamados, inventándose sensaciones que al final van a terminar en contaminación demoníaca. Porque son rebeldes. Uno les dice eso no es de Dios y ellos juran de guate que es de Dios. Por todas las cosas que ya hemos hablado y visto, ¿cierto? Ya. La rebelión es desobediencia. Si usted desobedece a Dios, es un rebelde. Está en rebelión. Así de simple. Dice Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por lo tanto te llamé rebelde desde el vientre. Entonces, Dios no le entregó revelación. Bueno, aquí está hablando del contexto de la tribu de Efraín, en contexto de todo el pueblo también. Pero Dios no le había abierto el entendimiento para entender las cosas de Dios porque era rebelde. La rebelión, y más este espíritu de rebelión, no nos permite entender el rema de Dios. No solamente porque yo estoy en rebelión, sino porque Dios no lo permite, porque sabe que nos vamos a rebelar. Y ser rebelde es ser desleal y desobediente. ¿Ya? Primera de Reyes 13:21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios te había prescrito. Ahí está, no guardar el mandamiento es rebelión. La desobediencia es rebelión. ¿Qué más es rebelión? No querer convertirse. No solamente el impío que se convierta a Jehová, porque ya los impíos, nosotros, como dice Pablo, en otro tiempo nosotros estábamos en la condición del mundo, la vanidad de nuestra mente, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de rebelión. Sino que el cristiano que no se quiere convertir de las cosas que Dios le va diciendo que se tiene que convertir. Dice, ¿por qué
¿Es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse o convertirse. Esa palabra es chup, que significa convertirse, darse vuelta opuesta a lo que uno hacía. Ahora, ¿abrazaron qué? El engaño. ¿A qué me abre puertas la rebelión y el espíritu de rebelión? Al espíritu de engaño. Por eso que todo tiene relación. El ocultismo, las falsas doctrinas, las falsas revelaciones, por eso que está lleno de eso. Porque la gente rebelde, el espíritu de rebelión le da lo que esperan para que sigan rebeldes. Y ustedes no pueden caer en eso. Han sido llamados a servir al Dios vivo. Y tienen que ser astutos, ávidos, estar pendientes. Porque el espíritu de rebelión tiene una inteligencia que es superior a la humana. Por eso necesitan andar en el espíritu. Por eso que somos un cuerpo. Amén. Yo no los quiero ver ministrando con un espíritu de rebelión. El primero que se los va a hacer saber soy yo. Amén. Ustedes ven, ¿cuántos somos aquí? 5, 6 con mi hijo, 7 con mi hija. Y muchas iglesias gigantes están llenas de rebeldes. Este demonio es el que está ministrando, llevando a más gente a la perdición. Como no en todas, pero en la mayoría de las que se ven, por lo menos. Como dijo cierto el Señor Jesucristo, sería cierto el mensaje de hoy. Cuando hacéis un prosélito diciéndole a la persona que se están convirtiendo supuestamente al cristianismo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estoy seguro que ese es el mensaje que clama el Espíritu Santo. Ustedes no pueden caer en eso. Somos llamados a ministrar el reino de Dios. Y ustedes son llamados a eso. En las Escrituras dice, Jehová, para ti es lo mismo salvar por mucho que por pocos. Jonatán, con su escudero, venció a los filisteos, hizo estragos con los filisteos. Y eran 2. Y peleando montaña arriba. Escalando la montaña mientras iba matando gente. Entonces, amén, la unción. Pero en la rebelión no se mueve la unción de Dios. No porque es sobrenatural, no porque enseñas bien, no porque tienes visión, no porque pasa esto otro, necesariamente está la unción. Hemos visto de que el espíritu de rebelión, el espíritu de temor, el espíritu del ocultismo, todo lo que hemos visto, se disfraza de ángel de luz. Amén. Entonces, somos llamados a lo que Dios quiere hacer en los últimos tiempos. Que no es nada nuevo, hermanos. Muchos hablan de que Dios quiere hacer cosas nuevas y es lo que siempre ha hecho y lo que el hombre se ha apartado de hacer. Dios es el mismo. Dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesucristo que ministraba en el libro de Hechos es el que ministra ahora. ¿Por qué no pasa lo mismo? ¿Quiénes cambiaron? ¿Cuántas prédicas han escuchado de esto? ¿Cuántos estudios, liberaciones han escuchado de esto? Pero anda a poner tu espíritu de Jezabel, espíritu de Acab, espíritu de Pitón, y hablan de Pitón, de la serpiente, y se van en cosas que no tienen ninguna profundidad. La rebelión es un principio satánico. ¿Amén? La rebelión es obediencia imparcial. Creo que el ejemplo más grande que tenemos es el de Saúl. Cuando Dios le mandó a exterminar el reino de Amalek, al rey no dejar ni siquiera los animales vivos. Habían ciertas ocasiones en la guerra donde Dios permitía tomar del botín, incluso tomar mujeres. Habían otras ocasiones que Dios decía que no, que ni siquiera podían traerse nada, ni plata, ni oro, nada. Tenemos un ejemplo, Josué, cuando destruyen, Jericó, ¿cierto? Y uno de los del pueblo de Israel toma una cosita de oro y la guarda. ¿Qué pasó? Fue apedreado él con toda su familia. Pero habían otras ocasiones donde Dios decía, maten, etcétera, etcétera, pero pueden tomar del botín y pueden incluso tomar hasta mujeres. Y este era el caso donde había que raer todo. Y Saúl dijo, o sea, Dios dice sobre Saúl, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Eso es lo que dice Dios. Se ha vuelto, o sea,
se ha apartado de mí. Esa palabra vuelto es convertir. Empezó a caminar en dirección totalmente opuesta. No término medio. Opuesta. ¿Cierto? Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. No las cumplió. Pero miren lo que dice después, en los versículos siguientes. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. Mire lo que responde Saúl. Dice, antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, ¿cierto? Y traigo a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo, etcétera, etcétera. Miren qué dice aquí. Incluso dijo para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como el obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Humanamente usted puede decir, ya, desobedeció, pero mató a todos los otros, destruyó el reino, etcétera, etcétera, solamente que lo cumplió a medias. Se trajo los animales y se trajo vivo al rey. Uno puede decir, Señor, por favor, no seas tan duro. No, para Dios eso es desobediencia. No cumplió su palabra, desobedeció, se rebeló. No hizo nada de lo que Dios le dijo. Porque la obediencia de Jehová es un propósito completo. Por ejemplo, yo en el trabajo muchas veces daba ciertas instrucciones. Decía, mira, tienes que hacer esto, haz esto, esto y esto otro. Y un joven, ¿cierto?, lo hizo de otra manera. Terminé, me dijo. A ver, oye, pero no, es que lo hice así porque fue más rápido. Lo tuve que llamar, molesto. Le dije, mira, es que lo que pasa es que cuando hacías el primer paso, quedaba esto guardado aquí. Cuando hacías el segundo paso, quedaba este registro aquí. Ahora tengo que hacer todo de nuevo. Entonces, no me obedeció, no hizo nada. Porque se tuvo que hacer todo de nuevo. ¿Entienden? Entonces, la desobediencia o la obediencia imparcial es desobediencia para Dios. Y ya vamos a analizar más el versículo de 1 Samuel 15, donde compara la rebelión con... ¿Qué dice ahí? No, no es ahí. Está en el versículo que sigue. Pero ya lo vamos a ver, que lo compara con el ocultismo. La rebelión es lo contrario de ser fiel. Una persona rebelde no es fiel. ¿Ya? Y hay promesas que son para los fieles. ¿Quiénes son los que están con Cristo? ¿Son los que participan en los eventos finales? Los fieles. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Dice, contumaz y rebelde, que no apercibió su corazón. Esto es importante. Donde yo apercibo mi corazón, eso es parte de la fidelidad. No es que yo espere que me prediquen, que me digan que Dios haga mágicamente las cosas en mí. Si yo necesito liberación, yo la busco. Si Dios me promete que me quiere dar algo, que me quiere dar un don, que me quiere dar unción, yo soy el que tengo que buscar qué falta, por qué no la tengo, por qué no me pasa esto, escudriño, voy más allá, etcétera, etcétera, pero no me cruzo de brazos. Eso es apercibir el corazón. ¿Qué más? Apartarse de Dios es rebelión. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Tornarse atrás es rebelión. Y todo lo que hemos visto que trae como consecuencia viene sobre ello. Jeremías 5:23. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde y se tornaron y se fueron. Por eso muchas veces hay cristianos en la iglesia que de repente vuelven atrás, porque nunca dejaron de ser rebeldes. ¿Eh? Puede haber una maldición generacional, puede haber un pecado oculto, etcétera, etcétera. La terquedad o la dureza de cerviz en las escrituras, alguien terco, alguien testarudo, le están diciendo que así es la cosa. Por ejemplo, gente muchas veces uno dice, mira, esto que te está pasando es demoníaco, o es pecado, o es tal cosa. No, es que aquí, que allá y se justifican. Eso es rebelión. Y puede operar un espíritu de rebelión detrás. Deuteronomio 31:27, porque yo conozco tu rebelión y tu cerviz dura, o sea, tu terquedad. He aquí que aún viviendo yo, esto está hablando Moisés, aún viviendo yo y con vosotros sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo me muera? Entonces era un pueblo rebelde, un pueblo testarudo,
Estando ahí el profeta diciéndole, hagan esto, no hagan esto, no hagan esto, eran testarudos, no, lo hacían y lo hacían. ¿Ya? Nehemías 9:17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Aquí está hablando de la rebelión cuando el pueblo pidió rey. Y Dios les dio a Saúl como rey. Pese a que Saúl fue escogido por Dios, pero fue escogido a causa de la rebelión del pueblo. Acuérdense de que cuando Samuel se entristece, Jehová le dice, no te rechazaron a ti como juez. A mí me rechazaron para que yo reine sobre ellos. Porque querían ser como el mundo. Y ojo, que eso pasa en la iglesia. Queremos ser como el mundo. Queremos tener una directiva como el mundo. Queremos que sea democrático como el mundo. Queremos tener esto como el mundo. Queremos igual como el mundo. Pero en la iglesia. Desechamos al Espíritu Santo que gobierne sobre nosotros. No estoy diciendo que las iglesias que tienen una directiva está mal. Estoy hablando de la influencia dominante que tiene la directiva sobre la directriz de la iglesia. Si yo tengo una organización jurídica acá en Chile, tengo que tener una directiva, me lo exige. Pero no, eso no quiere decir que ellos gobiernan la iglesia. Sigamos. La rebelión es andar según nuestro propio corazón. Acuérdense de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, Isaías 65:2, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Por eso que es necesaria la palabra de Dios, porque según Romanos 12, ¿cómo se renueva nuestro entendimiento? Pues la palabra de Dios, conociendo la buena voluntad agradable y perfecta. Acuérdense que yo les he dicho de que puede pasar que una persona esté haciendo, no de corazón, la voluntad de Dios. Y tenemos un ejemplo, un rey. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no con un corazón perfecto como David su padre. Amén. Así ha dicho Jehová, Jeremías 13:9-10. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia. Y aquí ya lo empezamos a mezclar la rebelión con la soberbia. La soberbia de Judá. Soberbia es andar según mis propios pensamientos, según mi corazón. Y la mucha soberbia de Jerusalén. A este pueblo malo. Ser rebelde, ¿qué es? Ser malo. Que no quieren oír mis palabras. Que andas en las imaginaciones de su corazón. Cuando usted anda tras falsas revelaciones, falsas manifestaciones, ¿cierto? Y anda detrás de eso, o falsas sensaciones, lo que sea, o su propio pensamiento, su razonamiento es que esto es de esta manera. ¿Qué cosa? Se fueron en pos de dioses ajenos para servirles. ¿Eso es qué cosa? Demonios. Y para encorvarse a ellos. Acuérdense que la Biblia dice de que los que adoran ídolos, ¿adoran a qué? Demonios. ¿Ya? Y vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Bueno, no vamos a hablar del cinto, pero tiene que ver con el contexto. La rebelión está ligada a la soberbia. Y aquí entramos ya justamente a hablar del tema de la soberbia. De un carácter rebelde o una actitud soberbia, que no es solamente andar altanero. Hay gente que aparentemente es muy humilde, ¿cierto? Muy aquí, y resulta que es soberbio y rebelde. ¿Amén? Salmo 19:13. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. ¿Qué notan en este pasaje? Le está pidiendo a Dios control sobre. Pero ¿qué más hay si yo soy soberbio? Si yo soy soberbio, se enseñorean de mí. Contaminación demoníaca. Si nosotros vemos el contexto del Salmo 19, que es un salmo muy importante, parte hablando, Señor, tu palabra, ¿cierto?, es limpia, tu palabra sana, tus testimonios son justos, que alegran el corazón, etcétera, etcétera, y habla que son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal, ¿cierto? ¿Quién entenderá sus propios errores? Cuando usted cree que tiene la capacidad de entender sus propios errores, ya está en una actitud de soberbia delante de Dios. Usted tiene que reconocer que no tiene esa capacidad. Necesita consejo, necesita estudiar las Escrituras más de lo que lo ha estudiado ahora, necesita la revelación de las Escrituras del Espíritu Santo, puede ser un teólogo, y si no tiene que el Espíritu Santo le abra
el entendimiento, en ese momento oportuno para que usted entienda, usted no tiene la capacidad de conocer sus propios errores. No tenemos esa capacidad. Esa es una autoridad divina. Cuando el diablo le dijo, sabréis el bien y el mal, les estaba mintiendo. Los estaba empoderando una falsa autoridad donde ellos aceptaron por medio del pecado ser los dueños, supuestamente, de lo que era bueno y malo, pensando que ellos lo determinan, pero no es así, porque lo bueno y malo es lo de Dios. Diga lo que diga el hombre. Esa es la realidad. La realidad es la divina. Amén. Entonces, no tenemos esa capacidad. Y en ese contexto, dice, detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia. O sea, que no crea yo que no tengo pecado. Que no crea yo que yo sé lo que, todo esto está bien y mal. La palabra de Dios, la unción de Dios, la consejería. Acuérdense que en Efesios 4 dice que los ministerios son puestos para esto, para perfección de ¿quiénes? De nosotros los santos. ¿Ven? Entonces, ahí está la contaminación demoníaca cuando yo soy soberbio. Se enseñorean de mí. ¿Ven? Dice, oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón o su soberbia, ¿cierto? Y su orgullo, su altivez, su altanería. Altanería, altivez, orgullo, hinchado, soberbio, ¿cierto? De su corazón. ¿Amén? La rebelión está ligada a la soberbia. La altivez, vamos a ver qué es la altivez. Es una forma altiva. Cuando hablamos de altivez, hablamos de mirar a los demás por abajo, incluso a Dios. Cuando yo uso a Dios para justificarme, o como un compañero, o como una religión, o como algo que solamente me hace sentir bien, o para conseguir cosas, estoy mirando a Dios como un objeto que yo uso, como alguien que me sirve. Ciertamente Jesús se hizo nuestro siervo, pero nosotros lo miramos como nuestro servidor para lo que necesitamos. Y eso es altivez. Y os hablé, y no disteis oído. Esto está en Deuteronomio 1:43. Antes fuisteis rebeldes al dicho de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Aquí está hablando, ¿cómo se llama? Moisés, pero quiero ver aquí de que cuando nosotros persistimos, somos rebeldes al dicho de Dios, y persistimos, Dios nos está diciendo estos pecados, te tienes que arrepentir, esto está mal, tienes que cambiar esto, en tu matrimonio, en tu familia, y nosotros persistimos, estamos siendo altivos y rebeldes. ¿Ven? Que son sinónimos. Esa es una actitud altiva. Mire lo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto nos muestra hartas cosas. Según el contexto podríamos entender altivez de espíritu como alguien que interiormente es altivo, pero también podríamos entenderlo como un demonio, que cuando opera un demonio de altivez o de rebelión, ¿a qué nos va a llevar? Al caer. Pero la soberbia en sí misma trae quebranto. Ahora vamos a compararlo, ¿cierto?, con el espíritu de Leviatán. Y este sí sale con su nombre. Nosotros nos encontramos una de las mayores descripciones, ¿cierto?, en Isaías y en Job. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre los soberbios. Aunque Job es un libro poético y hay mucha literatura que se ocupa metafóricamente para explicar algunos hechos, y aquí está hablando de un animal, ¿cierto? Pero también como mismo libro poético, nosotros vimos aquí de que este Leviatán es rey sobre todos los soberbios. Todos los que andan en soberbia se someten bajo el reinado de un espíritu que se hace llamar Leviatán. Si usted quiere entender que esto del espíritu de Leviatán o no, me da lo mismo. Pero el soberbio se hace y se mete al reino ¿de quién? De Satanás. ¿Ya? Dice en Isaías 27:1, en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. ¿Se da cuenta que es un demonio? ¿Estará preocupado Dios de matar a una especie de monstruo que vive, ¿cierto?, en el agua en los tiempos finales? ¿Y a qué lo está comparando? Al dragón. ¿Quién es el dragón según la Biblia? Satanás, Apocalipsis. Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Muchos creen de que en estas referencias Leviatán puede ser considerado el mismo diablo. Puede ser. Yo creo que es un demonio de alto rango. Pero puede ser. ¿Ya? Entonces, hay un espíritu demoníaco llamado Leviatán, que opera en la rebelión.
y la rebelión es ocultismo. El ocultismo es rebelión. Miren lo que dice aquí. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para levantar a Leviatán. Ahí está hablando de hechiceros, brujos, los que practican el ocultismo, los que maldicen. ¿A quién están levantando? A Leviatán. Ahora, cuando usted maldice a su hermano, a su prójimo, sea quien sea, ¿qué espíritu está operando en esa maldición que usted está profiriendo, especialmente si usted tiene autoridad sobre esa persona? El espíritu de Leviatán está operando a través de usted, no en el aire. Lo está invadiendo usted para poder ejecutar las maldiciones. El espíritu del mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. ¿Ven? Tenemos que entender de que la rebelión, como ya les había dicho, es un principio satánico. Es la esencia de Satanás. La rebelión es la esencia del carácter de Satanás. Vamos a ver. Isaías 14, 12 al 15 dice: como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios alzaré mi solio. Hermanos, este es un principio. Soy el ungido, tengo un don, subiré a lo más alto de la iglesia, seré un líder, seré reconocido, estaré entre los grandes profetas y los grandes siervos de Dios. Es lo mismo, hermano, es el mismo demonio que está detrás, es el mismo principio. Y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados, esa es una actitud del anticristo. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Saben que esa referencia en el Antiguo Testamento a las alturas de las nubes era compleja porque ese era el lugar de Dios, donde Dios impartía juicio? Hacia abajo. Esa es una referencia metafórica para decir sobre las nubes, sobre todo, se venía el juez. Por eso que es tan terrible para los judíos cuando Jesús dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Porque está esa frase que dijo Jesús, solo podía hacerlo Dios. Por eso que rajan los vestidos. Más encima dicen la gloria de su Padre. Por eso dicen: ¿qué más testimonio decimos? Ha blasfemado. Pero realmente era Dios que estaba ahí. Entonces, por eso dice: sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver la referencia a Satanás en Ezequiel 28. Acuérdense de que la rebelión parte ¿dónde? En el corazón. Por eso que les digo que no es solamente una actitud altiva. Por ejemplo, muchas veces cuando yo he predicado temas como esto y ven que yo soy enérgico, así como que predico, y esto de esta manera, y no es de esta manera, porque la Biblia lo dice: oye, qué soberbio. En la misma iglesia, qué altanero. Hay un espíritu detrás de él de rebelión, qué orgulloso, qué arrogante. Bueno, podría ser en alguna prédica, quizás sí, pero no es solamente la actitud, porque hay gente que predica muy bonito: ven, Dios está contigo, está tan enamorado de ti el Señor, ven porque tú eres... Mira, hoy día vi un mensaje escrito de, ¿cómo se llama? Un pastor. Decía: ya no te menosprecies, tú eres suficiente como estás para que Dios cumpla todo lo que quiere en ti. Y yo dije, y eso es lo mismo que sacamos lo del mundo y lo traemos a la iglesia. Mensajes motivacionales que alimentan la carne. Miren, nadie dice que está mal la intención, pero Dios te tiene que transformar, tienes que ser una nueva criatura. O sea, ven, ¿cierto? Dios está contigo y como estás, ¿cierto? De ahí Dios puede tomar la base para hacer de ti lo que necesita para que tú llegues a los propósitos que tiene contigo. No llamamos al arrepentimiento, no llamamos a la conversión, no llamamos al discipulado. Vamos a ver la referencia a Satanás también en Ezequiel 28, 15 al 17. Perfecto eras. Ojo, Dios está diciendo que era perfecto. Y muchas veces nosotros nos creemos perfectos y ya Satanás no nos toca, ya nos engaña, ya soy inmune, justamente, gracias. Inmune a las falsas rebeliones, al error. Y dice: el que crea que esté firme,
mire que no caiga. Porque eso quiere decir de que desde el momento que creo que ya estoy firme, ya caí. ¿Ya? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es tan hermoso lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio, a través de nuestra iglesia. Es tan hermoso lo que sentí, es tan hermoso el ángel que me visitó, es tan hermosa la revelación. ¿Cómo no va a ser de Dios? O puede que sea de Dios, pero por causa de esa hermosura, mi corazón se puede corromper, enaltecer mi corazón. Puede ser que Dios me está usando para liberar, aconsejar, enseñar, cambiar vidas, con cosas extraordinarias, con cosas muy lindas, pero eso no me hace inmune, como decía, ¿cierto?, a que mi corazón se enaltezca. Corrompiste tu sabiduría. ¿Tenías sabiduría? A causa de tu resplandor. Estamos creciendo, estamos multiplicando, me está yendo bien en el trabajo, me está yendo bien en el estudio, Dios me está bendiciendo, Dios me está haciendo aquí, Dios me está haciendo allá, y se puede, ¿qué cosa? Corromper mi sabiduría y terminar siendo rebelde como Satanás. Hermanos, Dios no nos prueba solamente en la escasez, o en los problemas, o en la tribulación. Dios nos prueba en la bendición. Cuando nos usa, cuando nos bendice, cuando nos va bien, cuando somos prosperados, Dios nos prueba. Por eso Pablo dice, he sido enseñado y sé vivir con abundancia y con escasez. ¿Eh? Y ese sido enseñado es que cuando tengo mucho, soy fiel. Y cuando no tengo nada, soy fiel. ¿Eh? Mire, Jesús, el ministerio del Señor Jesucristo hubo algún tiempo, como ustedes lo escucharon en la enseñanza de el apóstol Darío, que fue popular. Y ahí también fue fiel, porque a Jesús no se le hinchó el pecho. Mucha gente lo quería seguir, pero nunca por querer tener gente claudicó. Nunca creyó ser más de lo que era, sino siempre despojándose de sí mismo. ¿Qué hizo? Siguió siendo fiel. Déjame seguirte, maestro, porque hemos visto que tú aquí y allá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que no se negare o el que mira para atrás no es digno de mí. Y si lo sigue, lo sigue. Si no, no, no. El rico podría haber dicho, con este rico puedo financiar el ministerio, decirle a mis 12 apóstoles que se dediquen de lleno, que tengan sustento para sus familias, ¿cierto? Porque tienen hijos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y que tienen que estar así y allá, quizás, ¿cierto? Y con este rico podríamos hacer muchas cosas. Pero Jesús fue fiel en su popularidad. Y también fue fiel cuando fue odiado. Por ejemplo, cuando tenía muchos discípulos y empezó a ser ¿cómo se llama? Odiado, es cuando habla de comed mi carne y bebed mi sangre. Dice de que muchos dijeron es dura esta palabra, incluso confrontó hasta los 12, arriesgándose a quedarse solo. ¿Ustedes también se van a ir? O sea, ahí está la puerta abierta, porque seguirme es con mis condiciones. De ahí Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿Eh? La rebelión, todo lo que hemos visto, la soberbia, la altivez, el no obedecer, la obediencia imparcial, trae contaminación demoníaca. Proverbios 17:11, que es el pasaje que habíamos visto antes. El rebelde no busca sino su propio mal, maldición de cosas malas que te pasan. Al rebelde le va mal. Lo mejor que le puede pasar al rebelde es que le vaya mal. Lo peor que le puede pasar a un rebelde es que no le pase nada, porque le va a venir todo el mal de su rebelión en el juicio, en la ira, donde ya no hay nada que hacer. ¿Ya? El rebelde no busca sino su mal, y demonio cruel podríamos traducir sin perder el sentido bíblico, y demonio será contra él enviado. Ejemplo, Saúl. Dice en 1 de Samuel 16, 13, 14, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió, está hablando de ungir a David de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá,
Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová por la rebelión de Saúl. Como vimos en los pasajes, ¿cierto?, al principio, que murió por causa de su rebelión, con que se rebeló contra Jehová consultando a la pitonisa. Y dice, y por cuanto se rebeló, Jehová lo mató. ¿Ya? Dice, Nehemías 9, 26, 27. Pero te irritaron, se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Ojo, que esto también pasa. Los verdaderos ministerios, no los legalistas, los que se dicen que son de sana doctrina, ¿cierto? Y no lo son porque no entienden ni siquiera lo que dicen, sino cuando realmente viene luz, con justicia, pero con amor y misericordia. Y advierten al pueblo, estas manifestaciones son falsas, o esto es así, o tienen que convertirse de esto, porque Jesús vino a libertar, a perdonar, etcétera, etcétera. Muchas veces el pueblo mata a esos profetas. ¿Y qué principio es ese que vimos en Ezequiel 13? Que haces morir al que no debía morir. Lo haces tener en derrota, lo atacas, lo persigues, lo amargas, le dices que es un fariseo, que es aquí, que... cuando quizás no lo es. Entonces, y eso es porque el pueblo muchas veces, o uno es rebelde. Hicieron grandes abominaciones y los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Eso es contaminación demoníaca. Usted dirá, hermano, en el contexto histórico del pasaje, ¿cierto?, con la correcta hermenéutica que hay que interpretarlo, ¿cierto?, está hablando de sus enemigos, de los pueblos paganos que los rodeaban. Bueno, ¿quiénes se movían en los pueblos paganos? Adoración a Bel Peor, a todos los otros ídolos que detrás sabemos por la Biblia que había demonios. Dagón, ¿o no? ¿Ya? Entonces sí es contaminación demoníaca. Efesios 2:2, que es el pasaje que ya les había dicho, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Usted dirá, hermano, pero ahí se puede estar refiriendo a los mundanos que no se convierten. No, porque dice que ahora el espíritu, porque aquí Pablo dice, ese espíritu siempre ha operado sobre nosotros cuando éramos mundanos, sobre todos los sentidos. Pero ahora que nos convertimos, opera sobre ¿quiénes? Los hijos de desobediencia. Y otras versiones dice hijos de rebelión. Entonces, la desobediencia y la rebelión trae contaminación demoníaca. Dice, y este es el más claro, Segunda de Timoteo 2, 25 al 26, que con mansedumbre corrige, aquí está hablando del ministro de Dios, a los que se oponen. Esa rebelión, que se oponen. Ojo, que no es oponerse al ministro, al profeta, no es que se oponen a mí, porque muchas veces yo estoy centrado en mí mismo y digo, estos se me oponen. No, es que se oponen al verdadero ministro, que es testigo fiel de Dios. No el que se cree profeta, gracias. Para los que estén viendo el video, esto es agua. O sea, aunque esté en una copa, tenemos todos los vasos rotos con nuestro hijo, por eso. Porque puede decir, chuta, ¿cómo se llama? El hermano se está pegando una, ¿cómo se llama? Pichicateada. Claro. Mira, ahí tengo otro. Entonces, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Vemos que el arrepentimiento es una gracia y que el rebelde no tiene la capacidad de arrepentirse. ¿Ya? ¿Y se saben de qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El rebelde está cautivo a voluntad de ¿quién? De Satanás. Cuando usted es rebelde, soberbio, es altivo, no obedece a Dios o lo obedece a medias, usted está haciendo la voluntad de ¿quién? De Satanás. El diablo está metido en usted, haciendo a través de usted lo que él quiere hacer, engañándole, diciéndole que usted es libre. Así vive el mundo. Y así viven muchos cristianos. Amén. El enemigo trata de contaminarnos con la rebelión. Por eso que tenemos que estar, ¿cierto?, apercibidos a través de los falsos ministerios y las falsas revelaciones. Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, que está de moda, porque a la gente le encanta. Mire, si yo doy un masterclass
¿cierto? De interpretación de sueños, se me llena. Se me llena. Vendrían hasta católicos, vendrían hasta mormones, vendrían de todos lados. Por eso que yo no toco esos temas. ¿Saben por qué? Porque los sueños no es, y ojo con lo que voy a decir, no es la herramienta que Dios más usa para hablar al hombre. La palabra. Entonces, yo tengo que entender de que Dios en minoría habla a través de sueños. No existe en la Biblia un don de sueños. Por lo menos en el Nuevo Testamento. Se habla de que José tuvo el don de interpretación de sueños. Uno le dice don. Daniel también. Pero lo único que ellos dicen, el interpretar sueños es de Dios. Y ojo, que los sueños que interpretaron fueron a impíos. Los sueños, por ejemplo, que tuvo José, no fueron interpretativos. Un ángel le dijo, recibe a tu mujer. Ándate a Egipto. Vuelve de Egipto. No tengas miedo. Anda. Ninguna interpretación, ningún misticismo, ninguna rama, ningún árbol que veía un árbol sacudido por el viento que apuntaba a la manzana que se caía en dirección a Egipto. Voy a hablar con el sacerdote. No, eso significa, hijo, que Dios te está diciendo que debes tomar a tu hijo y llevarlo a Egipto. Es que ¿por qué Dios va a dar un mensaje confuso, hermanos? Si Dios es luz. El mensaje confuso se lo dio ¿a quiénes? A los impíos, para glorificarse de que Dios es el único que tenía revelación. La única forma, así que dice de que Dios habla a través de sueños, así donde decimos de que son sueños, es en Job, que dice de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre. Bueno, son más, ¿cierto? Y una de ellas es sueños, pero dice para apartar de la soberbia al que está soñando. No lo hizo con, ¿cómo se llama? Nabucodonosor. Con las profecías, una de ellas es que iba a vivir por cierto tiempo como un animal salvaje. Y así fue. Digamos. Cuando el Señor dice... Sí, pero por ejemplo, eso está mal interpretado. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando dice, y derramaré el Espíritu Santo y verán sueños y visiones, yo lo puedo interpretar desde cierto punto de vista de tener visión, ¿cierto? Pero nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, en los 9 dones, o que se dice que son los 9 dones del Espíritu Santo, no se nombra ninguna interpretación de sueños. Si hubiese sido algo común en la iglesia, como el hablar en lenguas, por ejemplo, hubiese habido un don, como lo hay, de interpretación de lenguas. Yo no digo que no hay, pero generalmente ese pasaje yo lo puedo interpretar como evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Porque Joel lo está dando como evidencia, que lo cita Pedro, que sus siervos, los ancianos, los jóvenes, tendrán visiones y tendrán sueños. Lo puedo ver como una evidencia del cumplimiento de la promesa del Padre, como la llama Jesús. No digo de que los sueños no sean de Dios. Ojo, no estoy diciendo eso. ¿Dios habla por medio de sueños? Sí. ¿Le puede dar un sueño para darle una dirección? Sí. Digo de que los sueños que necesitan interpretación, yo dudaría que todos fuesen de Dios. Si necesita interpretación debería tener un propósito. Pero hay mucha gente, me incluyo también, que de repente hemos soñado cosas que tenemos inmediatamente una interpretación o es un sueño claro. O una visión, porque se nos abre el mundo espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, José fue advertido por sueños de hacer esto. Pedro tuvo una visión, el lienzo que bajó. Y así podemos encontrar incluso en el Nuevo Testamento ejemplos de sueños. Ahora, miren, a mí en ciertas ocasiones Dios me ha usado para interpretar sueños. Cuando alguien me viene, ¿cierto? Y me cuenta un sueño, mira, ¿sabes qué? Que tuvo un sueño, tal cosa, y yo no siento que ninguna interpretación, le digo, qué bueno, listo, hay que orar. Pero en ciertas ocasiones, ciertas personas, y no es un don de interpretación de sueños. ¿Ya? No existe eso en la Biblia, o por lo menos no, si fuese importante, estaría dentro de los dones del Espíritu Santo.
No digo que no haya esa habilidad espiritual, porque yo lo he vivido. Gente ha venido diciendo, ¿sabes qué? El hermano tanto tuvo este sueño donde, cierto, él estaba, cierto, con una serpiente que lo envolvía, no sé, con unas ramas que le amarraban los pies, y Dios me da una interpretación y yo doy la interpretación, pero certera. Este sueño significa, esa serpiente es tal cosa que hizo, tal cosa que está haciendo, las ramas son tal cosa, esto es tal cosa y esto es tal cosa. Listo. ¿Se acabó? Ahí está. Entonces, muchas veces se hace interpretación de sueños de manera bíblica. Mira, cuando tienes un sueño sobre el agua, la Biblia dice de que el agua es bendición, pero el agua también es juicio. Entonces, ¿cómo sé cómo interpretar mi sueño? ¿O no? Yo pienso que es una de las cosas se toman como doctrina. Papi, doctrinales para enseñar Yo también, mi bebé. como base. Y lo que sí he estado viendo, por ejemplo, estaba mucho y cae en esa. Es que yo no puedo poner una receta, yo no puedo hacer un manual un manual de interpretación de sueños o de interpretación de profecías. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con profecías del Nuevo Testamento, con el profeta Ágabo. Estamos hablando de iglesia ya llena del Espíritu Santo, funcionando como iglesia, el profeta Ágabo. Dice de que daba a entender que iba a venir un hambre. Entonces muchas veces se malentiende porque como uno viene con esta rebelión, con el ocultismo, ¿cierto? Con el misticismo y todo lo demás, dice de que daba a entender, como por ejemplo dice, hambre, hambre, dolor de estómago, escasez, la capital del mundo. Entonces hay que decir la capital del mundo, la Biblia, a Jerusalén es llamado el ombligo del mundo. Hambre, va a venir hambre. Y dice, cuento 6 semanas de años. Cuando ahí dice daba a entender, nos imaginamos que es eso, que la gente tuvo que interpretar por símbolos la profecía, ¿cierto? Pero daba a entender es decir de que lo dio a entender claramente por medio de la profecía. Se dio a entender claramente, o sea, no fue algo oscuro. Dio a entender que iba a venir un hambre sobre Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Puede que haya entrado en alguna especie de trance, puede ser que se haya parado, digo, en tantos meses más viene hambre sobre Jerusalén, ¿cierto? O dijo, ¿saben qué? Siento en mi espíritu que va a pasar algo en Jerusalén que tiene que ver con escasez en cierto tiempo más. Quizá había otro que dijo, ¿sabes qué? Yo sentí lo mismo y sentí que era dentro de un año. Pero se dio a entender claramente. Gracias. Se dio a entender claramente. Entonces, a través de los falsos ministerios y las falsas revelaciones, el enemigo nos trata de contaminar con rebelión. O de contaminar con ese espíritu de rebelión. Amén. Entonces, ojo, ¿hay sueños vigentes? Yo creo que sí. ¿Puedo yo enseñar cómo se interpretan los sueños? No. Yo no lo enseñaría. Si usted va donde un cristiano que lo enseña, amén. Vea si es bíblico o no, pero usted no puede poner una receta, hermano. Porque mira, el fuego puede ser visto como juicio, puede ser visto como un símbolo de, incluso hasta del Espíritu Santo. El agua puede ser visto como juicio, como bendición, como la palabra, como almas. El trigo, la serpiente. Incluso una serpiente fue un simbolismo de Cristo. Y no levantaréis al Hijo del Hombre como la serpiente en el desierto. ¿Cómo interpretar? A través de la revelación del Espíritu Santo. Por eso les digo, los sueños que son oscuros, que necesitan revelación, que simbolismo, yo en mi experiencia, que no ha sido poca tampoco, me he dado cuenta que cuando es así con simbolismos, es porque Dios necesita darle testimonio a la otra persona de que la iglesia se lo interprete para que la persona sepa que Dios, por medio de sus representantes, que son los líderes de la iglesia, le está diciendo que esa interpretación es así. Porque si le da la dirección directa, se va a envanecer. O muchas veces porque Dios quiere hacer partícipe de esa revelación a otra persona. Porque esa persona también está metido en una relación estrecha con la persona que tiene la revelación, que generalmente pasa en los matrimonios.
¿cierto? Uno de los dos tiene un sueño, una visión, y el otro se lo interpreta porque Dios los quiere complementar. ¿Amén? No todos los sueños son de Dios, y yo me atrevería a decir que la minoría de los sueños son de Dios. Los sueños pueden ser carne. Usted se lo imaginó, usted tiene un deseo intenso oculto dentro y de repente empieza a soñar cosas según su propio deseo interior. Pueden ser demonios. Un espíritu lo está engañando y le está poniendo sueños. Y pueden ser incluso físicos. Y yo les voy a dar un ejemplo. Si usted está que se hace pipí en un sueño, son las 3 de la mañana y su cuerpo está lleno de orina y tiene que botarla. ¿Sueña con qué? Con que tiene que ir al baño, con que va a hacer pipí, ¿cómo se llama? Y despierta para ir al baño, ¿no? Eso es físico. O puede ser un sueño de Dios. Pero yo diría que de los pocos sueños que quizás son de Dios, la mayoría de los sueños que Dios da no son ocultos, no son interpretativos, salvo que, por ejemplo, la persona esté en una condición donde si le doy una dirección directa, pueda caer en rebelión o pueda enaltecerse, o en este caso que yo he visto en mi experiencia en los matrimonios, o en una pareja, ¿cierto? No, hijo, en una pareja, por ejemplo, ministerial, donde hay dos personas que están trabajando juntos y muchas veces Dios le da un sueño que el otro se lo puede interpretar para que se complementen. Pero la mayoría de los sueños que son de Dios deberían ser revelaciones concretas, igual que las visiones. ¿Para qué voy a tener visión de algo oscuro, de algo místico, de algo que no lo entendí del todo? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Una vez dice, y veo una gallina o un águila que cubre unos polluelos así, y nadie entendió nada. Unos pensaron de que esa ave era un demonio, porque tomamos, ¿cierto?, el manual de la, ¿cierto?, interpretación. ¿Qué significan las aves? Puta, demonio. ¿Vio, cómo se llama, un demonio que nos cubría, hermana? Otro decía, no, usted es el ave, nosotros somos los pajarillos. Entonces, ¿por qué es oscuro? Si es una visión. Y el Espíritu Santo hará que vean visión, o sea, para aclarar la cosa, no para hacerla más confusa. ¿Las visiones son vigentes? Sí. Yo he tenido visiones de ángeles, pero reales, no las que tuve cuando era, ¿cierto?, un pseudo pastor. Donde Dios me ha dicho, mira, ahí está, este es tu ángel, esto tienes que hacer. ¿Amén? Entonces, veamos. Pero vuelvo a insistir, la forma en que Dios habla por medio de sueños en el Nuevo Testamento es dejada en un lugar terciario. Casi no es nombrado, ni como don, ni como interpretativo, es dejado en un lugar terciario. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué es más importante para Dios? Dios ha hablado de muchas maneras a los padres y ahora ha hablado por medio de Jesucristo. Apocalipsis. Dios ha enviado su revelación por medio de su Hijo Jesucristo y Él lo ha enviado por medio de sus ángeles para hacerle entender a sus siervos las cosas que han de venir. La Biblia. Se podría también comparar con lo que era el uso de las suertes o ver que lo hacían en el Antiguo Testamento, que era una manera de consultar a Dios. Claro. Que en el Antiguo Testamento sale de los soñadores de sueños, salen de tirar la suerte, sale de consultar se me olvidó, el Urim y el Tumim. Claro, y ahora en el Nuevo Testamento, como está el Espíritu Santo, muchas de esas cosas. Mira, ese es un buen tema que tiene dos partes. Primero, en otro pasaje, cuando por ejemplo nosotros vemos que hay una calumnia o un chisme o hablar mal de Moisés por parte de sus hermanos, Aarón y Miriam, ¿cierto? Nosotros vemos que Dios, cuando confronta a Miriam sobre todo, porque según el contexto probablemente Miriam fue la que habló mal y Aarón prestó oído. Entonces vemos de que Dios dice, sí, ustedes también son profetas, y a todos los profetas hablo por medio de sueños, por medio de visión, pero a nadie le hablo como hicieron Moisés, cara a cara, directamente. Y Moisés era un tipo del Mesías. El mismo Moisés da testimonio de eso, que la señal del Mesías era de que Dios iba a levantar un profeta como a mí. En la señal que tenían los judíos
para entender cuál de todos los profetas que había iba a ser el Mesías. Que Dios le hablara cara a cara. Por eso que lo que más dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre. Porque le estaba dando testimonio de que esa señal se estaba cumpliendo. Nadie ha visto al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le estaba dando testimonio, por eso que él dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, nos encontramos que Moisés es un prototipo de Cristo, y que la revelación a los otros profetas era en cierta manera oscura, no que Dios sea tinieblas, sino no con la misma claridad del profeta Moisés. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Profeta Ezequiel, Isaías, nosotros vemos de que hay mucho simbolismo, ¿cierto? Que después, por ejemplo, Daniel recibe una visión y tiene que venir un ángel para explicársela porque no la entendió. Dice, y estaba turbada mi alma para entender qué sería de esta visión que vi, y después Dios tuvo que enviar un ángel para explicársela, pero no lo dejó con el simbolismo ahí. Le envió otra visión donde había un ángel para explicarle la visión que había visto. ¿Entienden? Y así, Ezequiel, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, no podemos usar eso para decir, ahora, segundo, como dices tú, tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de eso. Están los 120. Pedro se levanta y dice, varones hermanos, es necesario, ¿cierto?, escoger a un sucesor de Judas, porque está escrito esto, está escrito todo. Pero tiene que cumplir estos requisitos para ser apóstol del Cordero. ¿Ya? Y resulta que habían dos. Toman a los dos, ¿y qué hace Pedro? Echemos suertes. Pero eso fue antes de qué? De la unción del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos ya eran morada de Dios. Jesús ya había soplado sobre ellos y les había dicho recibir el Espíritu Santo. Yo les he enseñado que eso es el nuevo nacimiento. Pero Jesús les dijo, quédense aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo y seréis investidos de poder. Pero cuando fueron investidos de poder, nunca más tuvieron que hacerlo. Que es lo que tú dices. Ojo, para yo poder ser guiado por el Espíritu Santo y recibir la dirección de Dios de una manera clara, necesito el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Mantenerme en la unción del Espíritu Santo. Y en la rebelión no se puede dar eso. Porque tengo otro yugo puesto. Dice de que mis rebeliones están puestas sobre mí, cerviz. ¿Y dónde me pongo el yugo para enyugarme con Cristo? Pudre el yugo de maldad. Pero si yo no me quiero quitar el yugo, ni Dios me lo va a sacar. ¿Ven? Entonces, es sumamente importante, claro, vemos eso, pero desde el bautismo en el Espíritu Santo, ¿para qué necesito revelaciones místicas? Si dice de que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Ahí habla de hijos maduros. ¿Cuál es el problema? Que no queremos alcanzar la madurez. Es más fácil tener sueños, tener visiones así interpretativas. Por ejemplo, en Quilpué, hace años atrás, hubo un pastor que era muy famoso, que dijo de que iba a caer nieve en Valparaíso, que iba a caer nieve en Quilpué, que iba a venir un terremoto, que iba a haber nieve. ¿Y saben cuál fue la profecía que tuvo? Fue como de 2 semanas. Y él contaba su testimonio. Estábamos, ¿cierto?, en el culto y de repente había una hermana que, ¿cierto?, entró en trance, ¿cierto?, y empezaba a decir 29-10, 29-10. Después dice que con el tiempo le empezó a dar vuelta el 29-10, 29-10. Después dice, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Que en otro culto fue a tal cosa y, ¿cómo se llama? Alguien le dijo 2005. Ya él lo escuchó y después con el tiempo, el 29 de octubre del 2005. No sé, estoy dando un número que no me acuerdo cuáles fueron los números. Entonces después dice que después, ¿cierto?, en otro culto dice, veo que todo está blanco, veo que todo está blanco. Y después con el tiempo, nieve. Después dijo, terremoto, que va con... Y como siempre, hermano, como todas esas falsas profecías. Va a venir un terremoto, va a venir un cataclismo, pero las casas de los hijos de Dios no se van a caer, de los fieles, los que pongan aceite en la puerta, los que pongan sal, los que pongan harina, los fieles. ¿Y qué pasó? Dijo, vamos a orar para que no venga este juicio. Y cuando se cumplió la fecha, que fue como a los 5 meses, yo escuché el programa en la radio. Era a las 12 de la noche y salió el pastor. Y bien famoso. Le damos gracias a Dios porque escuchó nuestra oración. Y no mandó este juicio. Entonces, yo también puedo inventar eso. Hagamos ayuno hoy día, los meto a todos en ayuno, porque mañana Dios va a enviar un asteroide que nos va a exterminar como lo hizo con los dinosaurios. Oremos para que Dios tenga misericordia de esta humanidad. Entonces mañana, a las 12 del día,
Yo les digo, el Señor escuchó nuestro clamor y ¿qué hago? Altivez, soberbia, Dios nos escuchó, somos los salvadores de Valparaíso, los salvadores de Santiago, los salvadores del mundo. Eso es lo que está operando. El espíritu de rebelión, ocultismo, satanismo, engaño en la iglesia. No le dé vueltas, es engaño. Si usted lo ha practicado, usted lo ha hecho, usted ha participado, arrepiéntase, porque está invadido de demonios de engaño. Así de simple. Y si usted no encuentra concuerdo con esto, bueno, busque otro siervo, porque yo así veo que dice la Biblia. Así de simple. Tenemos que ser tajantes con esas cosas, hermano, porque la rebelión es altamente contaminante. Algo Pablo, bueno, yo me acuerdo cuando él dice que fue subido, incluso dice que escuchó cosas que no se le fueron permitidas, o sea, las manifestaciones que él tenía, no hablaba solamente una lengua angelical, sino varias, pero nunca se ufanó, o sea, nunca ufanó ni lo tomó para dar nada, sino que se basaba en Sí, creo que quizás eso de Pablo creo que no tiene que ver con esto que estamos hablando, porque tenemos que ver que Pablo lo que cuenta de subir al tercer cielo es algo excepcional para él. No lo pone como requisito para nadie, no lo pone como prueba de otro apostolado, es algo excepcional de él que ni siquiera él entiende. No es que sea algo oscuro, sino que es la prueba que Dios le dio de su apostolado, porque él debe haber tenido muchas luchas. Yo perseguidor de la iglesia, por eso él dice como abortivo, no como alguien que fue como injertado detrás de los 12 del Cordero, sino como abortivo porque iba para la muerte por lo que le hizo a la iglesia. Por eso él habla del que menos merecía ser apóstol. Incluso él habla de 500 apóstoles, que convenientemente muchos que interpretan la Biblia, que no creen en otros apóstoles, dicen de que ahí la palabra apóstol es enviado. Ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que lo que tuvo Pablo fue una revelación, porque él dice de que se le apareció Cristo. Obviamente era el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero nosotros vemos de que tuvo revelación porque él entendió con el tiempo de que, por eso él dice, si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo no lo sé. Ni siquiera está seguro si él fue arrebatado para allá, así como en el cuerpo fuera del cuerpo, sino que él se vio de que Dios lo llevó a un nivel espiritual al tercer cielo y le dio una revelación superior que él sabe que no es de él. Puede ser que haya tenido indicios de que él recuerda haber tenido esa experiencia en particular. Puede ser. Pero lo que está haciendo énfasis es la revelación que es realmente de Dios. Pero esa no es una prueba que él está dando para que la gente crea en él. Porque solo lo comenta en una carta. Cuando defiende su ministerio, está hablando de las señales que me siguen como apóstol. Pablo debe haber tenido quizás cuántas cosas, pero nunca la usó para lo que tú dices, para no tergiversar lo que la gente, para verlo a él, la obra de Cristo en él, el testimonio. Entonces, la prueba, justamente la prueba de que él era siervo de Dios, hay muchas. Las señales que siguen al apostolado, pero sobre todo él mismo dice, seamos tenidos los siervos de Dios como gente fiel, mayordomos, administradores fieles. ¿Ven? Entonces, nosotros vemos, hermanos amados, de que eso es rebelión y nos tenemos que arrepentir, porque la rebelión nos hace susceptibles a eso. Bueno, vamos a seguir leyendo el pasaje que llevamos como media hora leyendo. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta. Entonces, bueno, ahora entendemos más o menos el contexto. Profetas del Antiguo Testamento, no como Moisés, sino que Dios de adrede le hablaba muchas veces con cosas que necesitaban interpretación, porque el tipo de Cristo era Moisés. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, les voy a explicar el contexto. Generalmente los profetas o los que tenían un sueño, como lo vemos muchas veces en Jeremías, en Isaías y en Ezequiel, que dice una profecía de algo claro que va a pasar, ¿ya? Daban señal. Por eso muchas veces vemos que Isaías, por ejemplo, le dice al rey, demanda señal de que lo que te estoy profetizando va a ocurrir. Y un rey dice, no tentaré a Jehová. Pero muchas veces Dios da señal. Por ejemplo, dice, el sol retrocederá tantos grados.
Fue una señal. La profecía no era la señal. La señal era de que lo que había dicho el profeta venía de Dios. Entonces, si el profeta dice de que este enemigo que te tiene invadido, que los tiene muertos de hambre, que incluso hay algunos judíos que se están comiendo sus propios hijos, ¿cierto? Yo lo voy a derribar y se va a ir. ¿Cómo sé que Jehová ha hablado por medio de ti? El sol retrocederá tantos grados. Cosa imposible. Entonces el sol retrocedía y él decía, Jehová habló por este profeta. A eso se está refiriendo este pasaje. ¿Ya? Sí. A eso se está refiriendo ese pasaje. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, dice, el soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigio para comprobar que lo que está diciendo va a ocurrir. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Entonces, los falsos ministerios pueden ser usados para llevarme a aconsejarme rebelión. ¿Qué es lo que dice aquí? Si nosotros, leyéramos el contexto, incluso Dios dice, porque yo he permitido que se cumpla la señal que ha dicho para probarte si amas a Jehová tu Dios. Ojo, que aquí la señal del verdadero profeta no es que se cumpla la señal, que es lo que más pasa ahora. Viene alguien, ve este texto bíblico, tiene un espíritu de rebelión, de ocultismo, de fornicación, todo lo que hemos visto. Y detrás dice, por ejemplo, el Señor dice que tal persona se tiene que casar con tal persona, no sé, o que tienen que pactar y todo lo demás, y como señal que Jehová ha hablado por medio de mí, va a ocurrir esto que realmente quizás puede ser algo medio extraordinario, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple, pero no es que, miren, ojo con esto, ni siquiera en el Antiguo Testamento que se cumpliera la señal que decía el profeta, que decía, mira, yo les voy a comprobar que Jehová habló de mí, porque si esta señal, que no tiene nada que ver con la profecía que yo estoy diciendo, esta señal se cumple, algo que no puede hacer el hombre, algo que no puede pasar, ¿cierto? Si se cumple porque Dios ha hablado de mí, ni siquiera eso era señal irrefutable. Porque dice, si se cumpliera la señal, pero el mensaje es rebelión en contra de Jehová Dios, aunque se haya cumplido la señal, el tal profeta debe ser muerto. Por eso, cuando dice a la ley y al testimonio, todo lo que es fuera de esto es porque no les ha amanecido. Así de simple. ¿Esas señales también podrían ser respaldadas por demonios? Por ejemplo? Justamente. Es más, nosotros vimos en 1 de Juan 4, ¿cierto? Que dice de que ya andan muchos espíritus del anticristo. ¿Cierto? Dice, andan, no creáis a todo espíritu, porque andan muchos falsos profetas, ¿cierto? Todo espíritu, en general, que no confiese que Jesús ha venido en carne, es el espíritu del anticristo. Vemos que son muchos. ¿Y qué dice en Tesalonicenses 2, creo que en 1 Tesalonicenses 2, ¿cierto? Dice de que el anticristo se mueve con señales y prodigios de parte de Satanás. En Apocalipsis vemos también que se mueve con señales y prodigios. Cuando dice señales y prodigios mentirosos, no es que son falsos. No es necesariamente un show que se hace. Como está lleno de shows. Gente que dice, y le vamos a alargar la mano a este. Gente, ¿cómo se llama? De repente vemos que es sanada de la silla de ruedas 5 veces. En 5 campañas evangelísticas. Todos los años está en silla de ruedas y todos los años otro predicador la sana. Porque son contratados, son actores. Entonces, sino que estamos hablando de señales mentirosos que llevan a la mentira. Por eso que les hablaba de la hechicería y la brujería que se mueve dentro de la iglesia. Nosotros vemos que Simón el Mago no hacía trucos. Con sus artes mágicas les mostraba que eso era el gran poder de Dios. O los engañaba, ¿cierto? Entonces, hay poderes demoníacos que te pueden sanar una enfermedad a costo que tú te rebeles en contra de Dios. Entonces no es la señal de sanidad la que te prueba de que es de Dios. Es el mensaje que te lleva a andar en pos de Jehová. Si te lleva a andar en rebelión en contra de Jehová, te aparta de la moral de Dios, de la humildad de Dios, de la soberanía de Dios, no es de Dios. Por mucha bendición, prosperidad, salud, restauración del matrimonio, restauración de la familia.
Mucha gente recurre a la brujería. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El caso de nuestra, bueno, de ¿cómo se llama? Un pariente. El marido no la amaba. Quizás porque ella era agria también, porque nunca se enamoraron, sino que fue un matrimonio por conveniencia. Entonces ella quería un marido que fuese cariñoso. ¿Qué fue? Donde una bruja le hizo una pócima, lo más asqueroso que pueden pensar ustedes, le hizo, ¿cierto? El agüita se la dio y el tipo se puso más cariñoso. ¿A costa de qué? De tu alma. Ahora esa persona le predicas el evangelio, le dices cómo es la cosa, que está enfermo, que está postrado, que está a punto de morir por causa de sus rebeliones y no se puede convertir a Dios. Todavía cree en el mismo que la está castigando. Y lo sigue adorando. A Satanás. ¿Ya? Segunda Timoteo 4:3-4. Y vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina antes teniendo comezón de oír. Ahí está el rebelde, tiene comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El enemigo trata de contaminarnos a través de los falsos ministerios y falsas revelaciones y a través de tentarnos a ser como Dios. Dice Génesis 3:5, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Ese es el principio del anticristo. Tú puedes decidir. Tú decides si esta profecía es así. Tú decides cuándo se hace. ¿Eh? La rebelión es comparada con el ocultismo y la idolatría, que es lo que les había mencionado antes. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Usted rebelde, puede que incluso en usted ya esté operando un espíritu de adivinación. O que usted es susceptible, porque la rebelión está ligada a la adivinación. Y como ídolos e idolatría al infringir, es susceptible a la idolatría. Por eso la mayoría de la gente rebelde idolatra ya no estatuas, sino al pastor, al ministro o el don. ¿Ya? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí vemos el fin de Saúl, que es el pasaje que ya habíamos visto. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a Pitón preguntándole. Vieron que la rebelión partió con rebelión de no hacer caso a la palabra y terminó, ¿qué cosa? Consultando a Pitón. Muchas veces en el cristianismo nosotros consultamos a Pitón, no que vamos donde una bruja, sino que Pitón, este espíritu demoníaco, nos ofrece supuestamente dones del Espíritu Santo. Fácil, ahí están. Sé profeta, sé maestro, sé apóstol, sé obispo, ten revelación, ten sueños, sé importante. Termino preguntándole a Pitón, ¿por qué soy rebelde? Porque hay un espíritu de rebelión. La fornicación es idolatría y rebelión. Ya vimos esto, hermanos, ¿sí? Que ya no lo vamos a ver mucho, pero por ejemplo en Jeremías 3:8 dice que por todas estas causas de las cuales fornicó la rebelde Israel. ¿Ya? Yo la había despedido y le di carta de repudio y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y Oseas 5 nos muestra de la idolatría. Yo conozco a Efraín e Israel no me has escondido porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Y la soberbia de Israel le desmentirán su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, tropezarán también Judá con ellos. Y si usted ve el contexto bíblico, muestra de que a su palo le pregunta, a su palo le responde. Entonces, ocultismo, fornicación, idolatría, rebelión. La base de esas tres cosas, del espíritu de engaño, todo eso, es la rebelión. ¿Puede ser causada por heridas la rebelión? Ojo, en Oseas 14:4 dice, yo medicinaré o sanaré su rebelión. ¿Qué necesita la rebelión? Ser sanada, que hay una herida. Dice, los amaré de voluntad porque mi furor se apartó de ellos. La rebelión puede ser causada por una falta de amor divino, no condicional. ¿Por qué en Oseas 14 no dice yo los liberaré de la rebelión? Que no significa que no sea un demonio, sino que puede ser causada por heridas. Entonces muchas veces hay un demonio, pero la causa necesita sanidad. Primero sacamos el demonio
Y después tenemos que sanarnos porque el demonio no nos va a dejar ni reconocer. ¿Ya? Éxodo 6, 8 al 9. Y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Cuando hemos sido sometidos bajo manipulación, dura servidumbre, matrimonios con violencia, padres violentos, pastores que nos han manipulado, etcétera, etcétera, puede ser que nos toque una congoja de espíritu, una herida tan profunda que hoy un espíritu de congoja y que eso nos lleva a no escuchar la voz de Dios. No creer. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Esa rebeldía causada por heridas casi siempre son, no sé, la de la hijos rebeldes, cuando están en una etapa, más que sea a partir de... Casi siempre son niños, entonces vivieron heridas con sus padres, y eso los crece a ser rebeldes contra ellos. Justamente, incluso pasa en adultos. Por ejemplo, si uno tiene... ¿Cuánta gente usted ha visto que ha pasado por el cristianismo o por la iglesia y de repente no quiere nada con la iglesia? Son los peores inquisidores de la iglesia. Porque, por ejemplo, vivieron un abuso de un pastor que les robó los diezmos, que les robó las ofrendas, que abusó de ellos. Entonces son los que más critican, no, todos los pastores son ladrones, que aquí, que allá, y que se enriquecen. Entonces nace una rebelión aparte de una herida. No es excusa, porque la rebelión sigue siendo pecado. Puede que también haya una raíz de rebelión. Acuérdense que el pecado es rebelión, cualquiera que sea. ¿Ya? Entonces, justamente en los niños es donde más se da. Incluso la psicología nos muestra eso. De que un niño herido que no recibe lo que debería recibir, después a los 12, 13 años, es un contumaz y un rebelde, y yo recién digo, ¿por qué? Porque herir a los niños también es no darles la disciplina que necesitan. También es una herida. ¿Amén? El sobreprotegerlos también es herirlos. Entonces después son rebeldes por causa de eso. ¿Amén? Ya. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a descansar un ratito, como 2 minutos. Aquí había dejado la oración. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que te muevas en nosotros, que nos liberes de la rebelión de este principio satánico, de este principio del pecado de Adán y del pecado, este principio de nuestra naturaleza carnal. Danos conciencia, Señor. Yo ato a todo principado y potestad que se mueve en esta zona. Ato y enmudezco y que quede maniatado todo espíritu de rebelión, de fornicación, de idolatría, de ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Señor, yo te pido que empieces a dar conciencia, en el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, mientras yo oro, empieza a pedir perdón. Las veces que usted ha insultado a sus padres, las veces que ha sido falta de respeto con sus papás, con profesores, empiece ahora que yo estoy hablando, con profesores, con su cónyuge, con un pastor, con un líder, con quien sea, con alguien que tenía algún grado de autoridad o con cualquier persona. La vez que el Espíritu Santo ahora le traiga conciencia de que usted ha sido rebelde, falta de respeto, altanero, soberbio, altivo, y empieza a pedir perdón por los pecados también. Bueno, vamos a partir por eso. Empieza a pedir perdón de todas las faltas de respeto, altanería que ha tenido con cónyuges, padres, hermanos, jefes, profesores, ministros, etcétera, etcétera. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que empieces a traer conciencia, Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto ciertamente hemos pecado. De justicia por cuanto no tenemos la justicia, Señor. No tenemos méritos delante de ti para ser perdonados. Pero sí tú tienes la justicia, Jesús, que nos imputas por gracia. Y de juicio por cuanto este espíritu de rebelión o de soberbia o de leviatán ha sido echado fuera. En el nombre de Jesús, danos conciencia de las veces que hemos faltado el respeto, que no hemos hablado como deberíamos de hablar, quizás consciente o inconsciente, cuando realmente lo hemos hecho con una agresividad rebelde, porque no nos hemos querido someter. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
las veces que no hemos respondido con mansedumbre o no hemos respondido desde nuestro lugar, las veces que hemos tratado, ¿cierto?, a nuestros padres o jefes como si nosotros fuésemos superiores, o hermanos en Cristo como si nosotros fuésemos personas que valen más, hermanos sanguíneos, etcétera, etcétera. Ayúdanos, Señor. Danos conciencia para poder pedir perdón, Padre, en el nombre de Jesús, cuando hemos actuado sin humildad, con soberbia, con altanería, con orgullo. Nos hemos sentido orgullosos de cosas que son vanas, de cosas que pasan. Somos como la flor que florece en el campo, que viene el viento, pasa por ella y su lugar no la conocerá más. Así son nuestras habilidades, nuestros logros. En el nombre de Jesús, danos conciencia, Señor, para poder pedir perdón. Danos la gracia del arrepentimiento, para salir de la cautividad, Señor, y de estar en área de nuestra vida bajo la voluntad del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hermano amado, empiece a perdonar a todas las personas que han actuado con rebelión hacia usted, que lo han insultado, que le han faltado el respeto, que no le han dado la honra que usted merece, ya sea como padre, como madre, como cónyuge, como amigo, como hijo, como lo que sea. Empiece a perdonar todas las cosas, los insultos, la falta de respeto que le han dado reales y las imaginarias, porque muchas veces nosotros pensamos que nos faltan el respeto y a veces no es así, pero todo lo tiene que perdonar. No empiece a pensar cuál es real y cuál es imaginaria. Perdone, desate vida eterna de Dios. Empiece a perdonar. Perdonamos a nuestros ofensores, a los que no nos han respetado, a los que se han rebelado en contra de nosotros, en el nombre de Jesús. Así como tú perdonas nuestras rebeliones, como dice en tu palabra, tú eres el que perdona todas nuestras rebeliones, el que sana todas nuestras dolencias, que deshiciste como una nube nuestras rebeliones y nuestras transgresiones, y no te acordarás más de nuestros pecados. Nosotros perdonamos, Señor, así como tú nos perdonas, incondicionalmente. Queremos desatar vida. Declárelo con su boca. Empieza a perdonar con nombre y apellido, cónyuges, primos, hermanos, quien sea. Empieza a perdonar. Desate el perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Desate el perdón, amado y amada. Desate el perdón de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedir perdón y vamos a renunciar. ¿Amén, amados? Va a repetir después de mí. Vamos a renunciar a la rebeldía y a la incredulidad. Amén. Padre Celestial, yo vengo a ti ahora, por mí y por mi familia. Hemos sido rebeldes, desobedientes, obstinados, testarudos, malagradecidos y muchas otras cosas que tú has prohibido en tu palabra. Nosotros ahora renunciamos y abandonamos estos pecados y pedimos recibir perdón y liberación de estos demonios y de todos los demonios que están conectados y relacionados, y los resultantes de estos pecados, en el nombre de Jesucristo. Padre, yo renuncio a la incredulidad, a la duda, a las mentiras y al miedo. Yo pido perdón por estas cosas y pedimos que las ates y las eches fuera de nosotros. Te pido que las reemplaces con los espíritus de fe y confianza en ti, y ayúdanos a ser fieles, a tener paz y descanso en ti. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Padre, yo renuncio a estas cosas y me separo de ellas. Yo me humillo ante ti y vengo a ti como un niño. Yo renuncio a la incredulidad y duda
como pecados. Y te pido que me perdones por haberlos tenido. Perdóname por el ocultismo, por la fornicación, por ser rebelde a tu palabra, por no hacer lo que has mandado, por ser rebelde a tu voz y no querer convertirme, por obedecer a medias. Perdóname, Señor, por no apercibir mi corazón y no ser diligente para obedecer tu voluntad. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, rompo en el nombre de Jesús toda maldición del rebelde, toda maldición de muerte en el nombre de Jesús, toda maldición generacional de muerte, de inmoralidad sexual, de espíritu de engaño, de depresión, de ocultismo, de facilidad para el engaño, las falsas manifestaciones, falsas doctrinas en el nombre de Jesús. Rompo todas esas maldiciones generacionales hasta 100 generaciones atrás en ambos lados de su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo toda maldición del rebelde, del mensajero cruel. Cancelo la maldición que tendrán mensajero cruel enviado. Ya no eres enviado, Satanás, hacia ellos. La rebelión ha sido pagada en la cruz. Dice en la palabra de Dios de que Él cargó nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. Fueron cargadas en la cruz. Cancelo la maldición del mensajero cruel enviado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rompo esa maldición demoníaca en el nombre de Jesús. De muerte, de desgracia, en el nombre de Jesús. De inmoralidad sexual, de idolatría, de ocultismo, de falsas revelaciones, de soberbia, de altanería, de falsa humildad, de apariencia de humildad, en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, espíritu de Leviatán. Tú que eres rey de los soberbios. Sal de nosotros con actitudes soberbias que hieren, actitudes altaneras, que yo lo sé todo, que nadie me tiene que decir nada, que yo tengo todo lo que tengo que tener, que estoy en el lugar de Dios. Fuera, espíritu de Leviatán. Te vas en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de Leviatán, rey de los soberbios, altaneros. Tú que haces altanería de la fuerza, del físico, de la inteligencia, del conocimiento, de lo intelectual, de los estudios, de lo que sé, y todo es vano, porque ninguna de esas cosas nos llevaron a la salvación. Como dice, yo enloquezco la sabiduría de los sabios, dice el Señor, porque Dios ha querido salvar por medio de la locura de la predicación. Se va esa sabiduría diabólica, terrenal, que lleva contienda, rencilla, amargura, contención en el corazón. Se va en el nombre de Jesús. Sale, Leviatán. Sal de la cerviz. Desenróllate de la columna. Sal del cuello en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera, fuera, fuera del hueso occipital. Fuera. Te vas. Te vas del sacro en el nombre de Jesús. Se va el peso que pones sobre los hombros. Fuera, espíritu de Leviatán, rey de los soberbios. Fuera con tus corazas de hombre fuerte, de mujer fuerte, inquebrantable, del mal llamado carácter fuerte, carácter duro, en el nombre de Jesús. Fuera, Leviatán, espíritu de orgullo, en el nombre de Jesús. Espíritu de orgullo de la belleza, fuera. Orgullo de la posición social, del poder que tengo, de la fuerza, del conocimiento. Orgullo de los talentos del ministerio. Fuera, te vas. Orgullo del talento ministerial. Fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu que nos hace jugar a ser Dios. Fuera. Espíritu de altanería. Espíritu de orgullo avasallador. Que aquí vengo yo. Espíritu de presunción, de arrogancia. Espíritu de orgullo terco. Espíritu de nariz levantada. Orgullo hinchado. Fuera en el nombre de Jesús. Cancelo todos los planes y programas de Jezabel. Desprogramo todos los espíritus que hemos mencionado y todos los que están asociados con ellos. Y cancelo tus órdenes, Satanás. Saco todas las frutas podridas de Jezabel en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, amargura escondida, rebelión escondida, en el nombre de Jesús. Fuera muerte prematura. Cancelo el suicidio, la destrucción de la familia, maldiciones de divorcio, espíritus que provocan divorcios, inestabilidad matrimonial, inestabilidad financiera, inestabilidad de nuestras emociones, que nos trae inseguridad, que se esconde a través de la soberbia, de la arrogancia. Espíritus que provocan asesinatos, odio, rencillas, espíritus de imprudencia. Cancelo todas esas maldiciones. Se cierran todas las puertas abiertas a fantasías, las maldiciones de desintegración de la personalidad. Fuera, demonios que desintegran la personalidad.
Fuera demonios que provocan senilidad, embolias, frigidez, doblemente. En el nombre de Jesús de Nazaret, esquizofrenia, duda, división en la iglesia, en la familia, ataques del corazón. En el nombre de Jesús, cancelo todos esos demonios y esas maldiciones. Demonios que quiebres de matrimonio, muerte de niños, enfermedades mentales, esquizofrenia, fragmentación de la personalidad, enfermedad de Alzheimer, rebeldías, dolores de cabeza, impotencia, disfuncionalidad. En el nombre de Jesús, tú que retardas la mente, tú que quitas la fuerza física, fibromialgia, fuera en el nombre de Jesús. Debilidad física, debilidad emocional, debilidad de carácter para no seguir adelante, para huir del conflicto. En el nombre de Jesús, fuera al espíritu de rebelión, espíritu de Leviatán, que ha venido de generación en generación. Rebelión, soberbia, yo me las sé todas, yo puedo solo. Fuera en el nombre de Jesús. Te vas con el ocultismo, con la idolatría. Fuera, 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 fuera. Te reprendo, Satanás. Tú fuiste arrojado por tierra. Tu rebelión fue vencida. La rebelión fue cargada en la cruz por el Señor Jesucristo. Él cargó nuestras rebeliones. Estás vencido. Tu arma ha sido deshecha en la cruz. Jesucristo la deshizo. Fuera con tu rebelión. Espíritu jezabélico. Fuera en el nombre de Jesús. Que vienes a controlar, a darnos falsa libertad, a ofrecernos un fruto de ser importantes mientras tú nos controlas. Fuera en el nombre de Jesús. Sal del corazón. Sal de la garganta. Sal de la voz. En el nombre de Jesús. Rebeldía retenida. Rebelión silenciosa. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de Leviatán. Estás vencido en el nombre de Jesús. Sale, sale, sale. Manifiéstate y te vas. En el nombre de Jesús. No vas a seguir sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que irte. Estás vencido. Manifiéstate. No hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Y ahora, fuera. Sal de mis hermanos. Sigue saliendo en el nombre de Jesús. Sale, sale a través de los poros. Sale a través de las palabras. Sale a través de los gemidos. Sale a través de la respiración. Fuera. Tome aire y bote. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, 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 espíritu de Leviatán. Sale. Ángeles guerreros, saquen a ese demonio. En el nombre de Jesús. Sáquenlo de raíz. Se va. Espíritu de Leviatán. Espíritu de rebelión que viene de los antepasados. Fuera. Suelta ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Suelta la mente. Tú que vienes con rebelión, con amargura, con angustia, con espíritu angustiado, con pena, con tristeza oculta, con tristeza. Fuera. Fuera. Espíritu de rebelión, espíritu de rechazo. Se van en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición de inmoralidad sexual. En el nombre de Jesús. De niño desamparado. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Te vas. En el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de Leviatán. Te vas. Fuera. Desamparo del padre. Desamparo de la madre. Fuera. Fuera. Espíritu de manipulación. Tú que entraste por las heridas de que fueron manipulados, fueron usados. En el nombre de Jesús. Fuera. Te vas. Se va el principio satánico de la rebelión, de la rabia escondida. Fuera. Del mejor paso desapercibido. El mejor no recibo liberación ahora para que no piensen. Espíritu de ofendido. Fuera. Te manifiestas y te vas. En el nombre de Jesús. Tú que osas la ofensa para impedir la liberación, para impedir el crecimiento. En el nombre de Jesús. Tú que pagas el perdón. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Manifiéstate y te vas. Fuera, espíritu de rebelión. Te vas en el nombre de Jesús. Fuera, sal del vientre. En el nombre de Jesús. Amargura de espíritu. Sigue saliendo. En el nombre de Jesús. Salgan. Salgan. Espíritus de rebelión. Espíritu de soberbia. Espíritus de amargura. Espíritus de todo lo sé. En el nombre de Jesús. Espíritus de altanería, soberbia. En el nombre de Jesús. Cuello erguido. En el nombre de Jesús. Tú que quitas la libertad. Estás en nuestros hombros, en nuestros miembros, en el nombre de Jesús. Sal de la cerviz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de depresión, espíritu de engaño, de falsas revelaciones, falsas profecías, falsos sueños, falsas visiones. En el nombre de Jesús. Tú que quitas la identidad de hijos de Dios. Fuera. Fuera, Satanás. Espíritu de incredulidad. Te vas. Se van todos estos demonios. Van saliendo en el nombre de Jesús. Fuera. Se someten al señorío de Jesucristo. Fuera, espíritu de Leviatán. Espíritu de rebelión. Estás vencido. Falta de amor. En el nombre de Jesús. Te vas. Fuera. Fuera, Satanás. Estás vencido. Estás vencido en el nombre de Jesús. Jesús es el Rey. Jesús es el Dios. Jesús ha puesto su yugo sobre nosotros.
Aprended de mí que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice el Señor. Él nos dijo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el Señor ha decretado un pacto de libertad con nosotros, que seremos libres de nuestros enemigos y sin temor les serviríamos. Que venga ahora un espíritu de siervo de Dios, un espíritu de consagración en el nombre de Jesús, que despierte el servicio, que despierte el llamado, que ahora se empiecen a despertar los dones, los llamados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo su mente, bendigo su sexualidad, sus emociones, y los santifico, y son consagrados para ti, Señor Jesucristo. Son santificados, son limpiados por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Los bendigo, Señor. Sigan saliendo demonios. Fuera. En el nombre de Jesús. Espíritus católicos, apostólicos, romanos. Espíritus jezabélicos detrás de las vírgenes. Virgen del Carmen. Fuera. Rompo todas esas consagraciones. Porque somos consagrados por la sangre de Jesucristo a Cristo, al Dios viviente, a los hijos del Dios viviente. Toda consagración hecha por nuestros padres antepasados queda invalidada en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu de rebelión, altanería, intelectualismo, misticismo en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de leviatán, espíritu de rebelión. Te vas fuera del diafragma, fuera de los pulmones del corazón, en el nombre de Jesús. Te vas. Maldiciones de enfermedades cardíacas, arritmias, en el nombre de Jesús. Taquicardias, en el nombre de Jesús. Hipertensión arterial. Se van esos demonios que han provocado esas enfermedades. Cancelo las maldiciones de hipertensión arterial, de diabetes, tipo 1, tipo 2, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Disfunciones sexuales, en el nombre de Jesús. Crisis nerviosas, en el nombre de Jesús. Contracturas constantes, en el nombre de Jesús. Problemas a los huesos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas en las articulaciones, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo, que ahora vengas a hacer un milagro reconstructivo en huesos, en hígado, páncreas, riñones, corazón, físico y espiritual, en los pulmones, en el vientre, en el colon, en el estómago, en el sistema digestivo, en el sistema endocrino, que vengas a hacer un milagro reconstructivo en las arterias, las paredes arteriales, en el nombre de Jesús, que haya sanidad de la hipertensión, sanidad de la diabetes, en el nombre de Jesús, reconstrucción ósea, haz un milagro, Señor. La liberación es un milagro. Muévete, Señor, con tu poder, con los milagros reconstructivos y regenerativos en nuestra alma, en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Se va todo demonio que gobierna nuestros pasos, en el nombre de Jesús. Se va de nuestra cabeza, de nuestros ojos, de nuestros brazos, de nuestras piernas, en el nombre de Jesús, de nuestra columna, de nuestra cerviz, de nuestra cabeza, de nuestros ojos, de nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Satanás no tiene dominio. Estás vencido. Estás derrotado por Jesucristo de Nazaret. Él es cabeza de todo principado y potestad. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fuera todo temor, culpa. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebelión. En el nombre de Jesús. Que venga sanidad al corazón. He aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer libertad al cautivo, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año de la buena voluntad del Señor. Que venga sanidad sobre riñones, huesos, reconstrucción. La hipertensión se va en el nombre de Jesús. Que se reconstruyan las paredes arteriales, que se disuelvan coágulos en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición de muerte del rebelde en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de muerte, de catástrofes, de que todo me sale mal en el nombre de Jesús. Y que el cielo ahora sea abierto sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.